Bueno, en la clase pasada veíamos ya en relación a lo que era la significancia de los coeficientes en el modelo de regresión. Recuerde que para seguir en este proceso de la hipótesis, la significancia estadística en el modelo y lo que son los intervalos, vamos a seguir utilizando el modelo de costo, y producción. Costo es igual a 1 más 1.75 de producción. Esto sería nuestro modelo resultado. Decíamos que por cada una cantidad adicional de producción va a generar 1.75 más de costo. Eso es lo que habíamos estimado, ¿sí?, en nuestra clase previa, ¿no? Bueno, veíamos la semana pasada que calculábamos el error estándar de A, digo de beta, déjenme borrar porque me empalmé, de beta 1, y el error estándar de beta 0. Que en el caso de este modelo era el error estándar de beta 1 era 0.1118 y en el caso de beta 0 era 0.5477. Hablábamos de un tema de la relevancia o la significancia, tanto de beta 0 y de beta 1, que lo íbamos a obtener, ¿sí?, mediante el estadístico T, que le llama al que es de fórmula, que vamos a tener dos T, un T calculada y un T crítico. El T calculada lo vamos a obtener de la fórmula del valor de beta 1 entre el error estándar de beta 1 y el crítico lo vamos a obtener de tablas. En el caso de los modelos de dos variables va a ser considerando siempre el 95% y grados de libertad de n-2. Cuando tengamos un modelo, escuchen, cuando tengamos un modelo donde solamente tenemos dos variables que se vinculan, una que es explicada y la otra que explica. Entonces, estos dos se van a comparar y lo que esperaríamos es que el t calculada sea mayor que el t crítico. Si es así, entonces beta 1 es significativo. ¿Y qué significa esto? Que producción sí explica a costo desde un punto de vista estadístico y este valor es válido. Entonces, eso es básicamente lo que veíamos la clase pasada sobre la significancia estadística, que no es otra cosa que estar calculando el t-student de cada uno de los coeficientes. Lo mismo estaríamos haciendo con beta 0, ¿no? Eso no cambia, eso no va a cambiar la historia. De acuerdo a lo que nosotros veíamos, el t crítico, de acuerdo al 0.025, que es el 95% de confianza entre 2, por ser dos colas, me da 0.025 y nos quedarían tres datos, porque era 5 menos 2, o sea, por esta fórmula de los grados de libertad, 5 menos 2 van a quedar 3, ¿no? Entonces ya con esto obteníamos que nuestro estadístico t-student de tablas era 3.182. Entonces, este va a ser el que vamos a comparar con el t calculada, que el t calculado fue igual a el valor de beta 1, que fue 1.75, entre el error estándar de beta 1, que fue 11.18, y eso nos daba como resultado
un 15.153. Ese es mayor a 3.182. Este es el T crítico o de tablas y este es el T calculado. Bueno, eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces eso nos sirve para poder verificar que este coeficiente es significativo y por lo tanto hay un vínculo entre producción y costo. Igual operaría para beta 0 la misma dinámica. Ahora, este valor de beta 1 tiene un rango de valores posibles. Platicábamos la vez pasada que en la clase que beta 1 podría adoptar diferentes valores, pero el que está apareciendo en el cálculo es el que mayor probabilidad tiene, siempre y cuando tenga un comportamiento normal. Entonces, después ya veremos qué es eso de un comportamiento normal con estadísticos que vamos a verificar en nuestros modelos que estimemos. Pero el intervalo nos permite conocer cuáles son esos posibles valores. Yo, por ejemplo, ahorita podría decir, estaríamos diciendo a lo mejor que existe la posibilidad que por cada punto o por cada unidad que se incremente la producción, incremente el costo en 1.60. ¿Sería posible eso? ¿Podría ser 1.70 en lugar de 1.75? ¿Podría ser 1.80? Entonces, esos son cuestionamientos que nosotros podríamos hacernos sobre el resultado del modelo. Y una parte lo podremos resolver con los intervalos y otras con pruebas de hipótesis, porque lo que estoy planteando son posibles valores que podría tomar beta 1. Generalmente la irrelevancia es sobre beta 1. Bueno, voy a ahorrar esto para simplemente poner la fórmula del intervalo, que el intervalo, les digo, nos va a decir en qué rango de valores podemos nosotros estar trabajando o considerando que podrían tomar beta 1, ¿no? Ok, la fórmula para poder desarrollar intervalos sería igual al coeficiente que estemos probando, coeficiente más menos el t al 0.025, grado de libertad, ¿sí? Es ese valor de t de tablas, ese que vamos a utilizar para poner aquí, y eso multiplicado por el error estándar del coeficiente. Esto sería la forma de calcular un intervalo. Vamos a hacerlo para beta 1, que le digo es el que mayor o principalmente trabajamos. Vamos a ver que beta 1, ¿cuánto vale el coeficiente? Dice ese valor del coeficiente 1.75 más menos el t-student de tablas, que nosotros decíamos que el t crítico, que le llamamos también t crítico, es 3.182. Ese es el valor de t crítico. Entonces aquí va a ser, dice, el valor de t de tablas, porque me está hablando del 0.025 y grado de libertad, entonces se refiere a ese. Entonces va a ser más o menos 3.182, que multiplica al error estándar. ¿De quién? De beta 1, porque es con el que estamos trabajando. Entonces aquí ya sabemos que el error estándar de beta 1 es 1100.1118, ¿no? Entonces eso es básicamente la fórmula, y eso nos lleva a decir que si ustedes lo resuelven, les tiene que dar 1.39 a 2.11. Entonces estos son los posibles valores que puede adoptar beta 1, desde 1.39 a 2.11. Es decir, nosotros podríamos establecer en el nivel más alto que por cada unidad de producción, refiriéndome a este valor, 2.11, por cada nivel de producción que se incremente va a aumentar el costo a 2.11.
o viceversa. Por cada unidad de producción que se incremente va a aumentar el costo en 1.39. Es decir, es posible también decirlo. Lo que pasa es que en la distribución de probabilidad, la mayor probabilidad de ocurrencia la tiene el 1.75, pero eso no significa que pudiese adoptar otros valores. 1.39 hasta 2.11. Podríamos decir, tu pregunta podría decir, básicamente, ¿el beta 1 podría valer 2? ¿Qué dicen? Claro, porque se encuentra dentro del intervalo. Uh-huh. El beta 1 podría valer 1.5. Claro, porque se encuentra dentro del intervalo que acabamos de calcular. Es decir, todos los valores que nosotros asumamos como posibles valores de beta 1, simple y sencillamente, si aparecen dentro del intervalo, son factibles de que se pueda obtener un valor de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces el intervalo nos permite de esa forma establecer qué valores posibles puede adoptar beta 1. Este mismo ejercicio es igual para beta 0, ¿no? Es decir, vamos a ponerle nuevamente la fórmula, pero aplicada, ¿verdad? Pero con el beta 0. Bueno, entonces dice, mi fórmula es igual al coeficiente estimado, en este caso va a ser beta 0, va a ser 1 más menos 3.182 por el error estándar de beta 0, que es 0.5477. Entonces esto me va a decir que el beta 0 puede valer entre 0.74 a 2.74. Este es un síntoma. Fíjense ustedes, el intervalo, en ese intervalo puede ser el valor del beta 0. Pero cuando nosotros vemos que en el intervalo obtenemos un resultado en donde el coeficiente que estamos nosotros probando aparece en un rango donde hay un valor positivo y un negativo, significa que dentro de ese rango de valores se encuentra el 0. ¿Eso qué significa en términos de nuestro modelo? Básicamente, lo que significa... Básicamente, lo que significa es que el coeficiente no es significativo. Bueno, ya lo habíamos visto en clases pasadas con lo de la significancia estadística, pero si en nosotros en el intervalo que calculamos vemos que aparece el 0, entonces es posible que el coeficiente sea 0. Entonces eso significa que no es significativo y no debe de incorporarse en el modelo. Esa es una de las principales virtudes del intervalo, que al conocer todos los posibles valores en los que puede adoptar tanto beta 0 como beta 1, nos da ese panorama de cuáles son esos valores que puede adoptar ese coeficiente. Si en alguno de esos valores está el 0, significa que el coeficiente no es significativo. Pero les decía, en este caso la constante no es uno de nuestros coeficientes más relevantes en la estimación del modelo. Entonces algunas veces se deja, algunas veces no. Ya veríamos más adelante en qué circunstancias. Pero bueno, ya con el intervalo tenemos esa referencia de si tenemos un valor de 0 en ese intervalo, significa que el coeficiente no es significativo. Entonces, esa es una de las principales razones por las que nosotros podríamos estar utilizando de manera recurrente los intervalos para poder probar que efectivamente los coeficientes son significativos. Básicamente esa sería su utilidad. Que podríamos hacer muchísimas hipótesis también, claro, ¿no? Las hipótesis de posibles valores sin necesidad de llegar al intervalo también lo podríamos desarrollar. ¿Cómo hacer? Vamos a suponer que queremos decir, no, pues si es posible que el coeficiente de beta 0 sea igual a 2, eso sería la hipótesis se va a denotar con la letra H y le vamos a poner hipótesis nula y hipótesis alternativa. Es decir, es obvio
que si hablo de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, lo que estoy probando es un resultado posible y un resultado contrario al que estoy planteando. Vamos a suponer que yo estoy planteando que beta 1 es igual a 2 contra beta 1, que es la alternativa, la hipótesis alternativa, contra beta 1, que es diferente de 2. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para probar hipótesis de esta naturaleza? Ya lo vimos, en el intervalo lo podemos hacer. Pero tal vez no queremos llegar al intervalo y simplemente queremos hacer una prueba de hipótesis pensando en que el 2 podría ser un valor factible. Bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es calcular el beta beta 1, vamos a calcular, la fórmula para calcular esto va a ser el beta 1 que calculé menos el beta 1 de la hipótesis, le vamos a poner así, entre el error estándar de beta 1. Entonces en este caso yo estoy diciendo que el beta 1 estimado vale 1,75 y lo que digo en la hipótesis que podría valer es 2. Entonces el error estándar de beta 1 es igual a 0.1118 y entonces esto me da igual a 0.25 entre 0.1118, y eso me da igual a, vamos a calcularlo, 0.25 entre 0.1118, eso es 0.23, el resultado que obtenemos de este cálculo, menos 2.23. Si les quiero decir algo, qué bueno que sale negativo el test student, de calculada. Es muy importante que ustedes no tomen en cuenta el valor del signo. El signo es irrelevante, puede ser 2.23 positivo, puede ser 2.23 negativo. Se toma el valor que se obtiene del test student y se compara con el T de tablas, que es el T crítico. Entonces sabemos que el de tablas es 3.182 y ese valor es mayor a 2.23. Significa que la hipótesis es correcta. ¿Cómo vamos a saber que es correcta? Siempre que el valor de T crítico sea mayor que el T calculado, la hipótesis nula será cierta o se comprobará. Bueno, así lo podemos hacer con diferentes valores. Simple y sencillamente tienen que recordar que tenemos que considerar que se toma el valor del T student y se compara contra el T crítico. No tomemos en cuenta los signos. Los signos en el T student, digamos que para estos casos no es necesario. Simplemente nos muestra en qué parte de la tabla, de la gráfica de la curva se encuentra, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que recordar es que si el T crítico es mayor que el T calculado, o ese T que calculamos, entonces lo que dice la hipótesis nula es cierta. Yo pude haber probado que era 1.3 o 1.1 o puedo probar 3. Entonces eso es lo que yo tengo que checar. Le voy a mi coeficiente estimado, le voy a restar lo que digo que vale y eso lo voy a dividir entre el error estándar de ese coeficiente. Y así es como obtengo el T calculada. Si el T calculada es mayor que el T crítico, entonces H0 o hipótesis nula se rechaza. Si el T calculada es menor que el T crítico, entonces la hipótesis nula se comprueba. Bueno, esas son las formas en las que vamos a utilizar los coeficientes para hacer prueba de hipótesis, para hacer intervalos. Bueno, vamos ahora a hacer ejercicios para poder comprender un poco más el tema.